Hola, muy buenos días. Mi nombre es María José Fuentes. Soy alumna del Máster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil y el día de hoy vengo por acá para presentarles mi trabajo final del máster. Elegimos, mi compañera y yo, realizar un recurso didáctico, el cual el título es Autoconocimiento y Aceptación por una adolescencia en paz con el cuerpo y la comida. Bienvenidos. Antes que nada, tenemos de este lado el índice. Como bien dije, optamos por la opción de un recurso didáctico, el cual tenemos aquí frente a nosotros, que tiene por título Construyéndome. Antes que nada, vamos a revisar un poco sobre la introducción, la justificación, los objetivos de nuestro recurso didáctico, el fundamento teórico que sustenta, obviamente, al recurso, la metodología, el recurso didáctico como tal, las conclusiones finales, algunas de las limitaciones que encontramos al final y nuestras recomendaciones para futuras aplicaciones del recurso. Antes que nada, ¿por qué elegimos los trastornos de la conducta alimentaria? Número uno, porque es uno de los principales problemas de salud pública en adolescentes actualmente. Y número dos, porque a nivel clínico, a nivel del consultorio, en el último año tuve un aumento significativo de casos de niñas, sobre todo niñas todavía que están por iniciar, ¿no?, esta transición a la adolescencia, con conductas de riesgo alimentarias, que las revisaremos un poquito más adelante, pero me llama mucho la atención que si bien ha sido un problema a nivel salud a lo largo de muchos años, últimamente detecto que ha ido en aumento. Y esto lo corroboran los análisis y las investigaciones actuales que comentaremos en un momento. Construyéndome es un recurso didáctico desde un abordaje preventivo para las niñas que transitan de la infancia a la adolescencia. Este recurso pretende fortalecer sus propios recursos internos para así propiciar el autoconocimiento, el autocuidado y la autoaceptación. ¿Pero qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta de alimento y el control de peso. Tienen principales características. Algunas de ellas son una excesiva preocupación por la imagen corporal, un miedo intenso a ganar de peso y un anhelo por alcanzar el ideal de belleza estético, que por supuesto lo ha impuesto nuestra sociedad. Como ya mencioné anteriormente, es un problema de salud público a nivel mundial y la adolescencia es la etapa clave para el desarrollo de estos TCA. La etiología. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se desencadena un TCA? Las investigaciones corroboran que hay factores familiares, individuales y culturales que están inmersos en estas causas, ¿no? A nivel individual, se ha observado que estas chiquitas o adolescentes que desencadenan un TCA mantienen una baja autoestima, presentan una insatisfacción con su propio cuerpo continua, tienen interiorizada un ideal de la delgadez, presentan rasgos de impulsividad y, como bien mencioné anteriormente, se da sobre todo en niñas y mujeres, ¿sale? A nivel de factores familiares, se ha observado que las dificultades en el proceso de comunicación afectiva y las actitudes que se tengan frente a la alimentación y el peso tienen que ver con el desencadenamiento de algún TCA. Y a nivel cultural, sin duda, esta cultura de la delgadez que nos han impuesto tiene que ver con el desarrollo de un TCA y que el éxito en la mujer ha estado basado en una imagen corporal, en cómo te ves, en cómo te ve el otro. Aunado al TCA, antes de desencadenar un TCA, hay un síndrome parcial que se considera como síndrome, porque todavía no es un trastorno, de conductas alimentarias de riesgo.
Estas son las conductas que les mencionaba al inicio. Estas son las conductas que he observado con mayor frecuencia en niñas de entre 10 y 12 años que ya están iniciando con la adolescencia. ¿Cuáles son estas conductas alimentarias de riesgo o CAR? Número 1, preocupación irracional por engordar. Están constantemente centradas en esta inquietud de que van a engordar. Número 2, puede haber presencia de atracones. Número 3, tienen una sensación de falta de control al comer. Número 4, hay conductas restrictivas, ¿no? Empiezan a hacer dietas, hay un ejercicio excesivo, comienzan a tomar pastillas. O bien conductas purgativas. Utilizan laxantes, diuréticos. Todas estas conductas no es que se presenten todas en un momento, ¿no? Se van agarrando de algunas de ellas que, por supuesto, implica un riesgo para desencadenar más adelante un trastorno de la conducta alimentaria. En México se estima una prevalencia del 16.1% en mujeres que presentan trastornos de la conducta alimentaria, según Caldera en su análisis del 2019. Es preocupante esta cifra. ¿Por qué? Porque ha ido en aumento significativamente en los últimos años y ahorita vamos a revisar un poquito más a detalle. ¿Por qué realizar esta investigación? Porque los TCAs representan la tercera causa de enfermedad crónica en la adolescencia. La edad de riesgo es entre los 12 y 25 años y aquí yo agregaría que empieza a ser desde antes. Fundamentalmente impactan al sexo femenino y los casos en el último año en el consultorio, el 80% de mis adolescentes en consulta presentan ya conductas de riesgo alimentarias. El número de casos se ha duplicado en los últimos 18 años y según la Asociación de TCA Aragón, la prevalencia ha aumentado de un 3.4% a un 7.8% únicamente entre el año 2000 y el 2018. Ahora sí, ¿cuál fue nuestro objetivo general? Quisimos realizar una revisión bibliográfica sobre los TCAs en la actualidad y así poder tener un mayor entendimiento sobre los factores que precipitan su aparición y los que favorecen su evolución y los convierten en crónicos. A nivel específico, queremos conocer su impacto en la actualidad, describirlos, los diferentes tipos de TCAs, reconocer cuáles son los factores de riesgo, describir las pautas necesarias para un autoconocimiento y autocuidado y proponer un recurso didáctico que aborde dichos factores de riesgo con anticipación. Ahora sí, a nivel teórico, ¿de qué nos sustentamos y de qué nos apoyamos para construir este recurso didáctico? Principalmente utilizamos dos corrientes de la psicología para crear nuestras diferentes dinámicas del recurso didáctico. La primera de ellas es el enfoque cognitivo-conductual y la segunda es un abordaje desde la psicología positiva. Que el enfoque cognitivo-conductual lo que hace mucho énfasis es en la importancia que tiene el pensamiento sobre las emociones y la conducta. Se ha detectado que en los TCAs las principales alteraciones de pensamiento son la sobregeneralización, la abstracción selectiva y un pensamiento polarizado. Estos tres pensamientos que ahorita voy a describir se ven claros aquí con mis adolescentes, donde hay un pensamiento polarizado de todo o nada, o sea, no hay un término medio, o hago una dieta al 100 o no hago nada, donde hago una abstracción selectiva y me quedo únicamente con detalles y me centro únicamente en eso y pierdo de vista el panorama completo, es decir, me choca mi brazo y eso ya hace que me genere un malestar subjetivo continuo. O una sobregeneralización, que es, por una vez que suceda, yo ya lo generalizo de que en futuras ocasiones será de la misma manera, ¿vale? Este enfoque
hace referencia a que un TCA se mantiene y es más difícil de irlo erradicando si la persona o la adolescente en este caso hace una evaluación continua y negativa de sí misma. ¿Va? Ahora, desde la psicología positiva, quisimos tomarla también en cuenta. ¿Por qué? Porque hace mucho énfasis en las fortalezas y los recursos internos de la persona. Deja de ver únicamente el enfoque psicopatológico del ser humano y empieza a rescatar estas fortalezas para potencializarlas. La base es experimentar emociones placenteras para tener un bienestar subjetivo. También abordamos diferentes temáticas en esta estructura teórica que van desde la adolescencia hasta la regulación emocional. Describimos cómo es la etapa de la adolescencia, cuál es la edad de inicio, qué características hay dentro de la adolescencia, cómo se va construyendo la imagen corporal, cómo voy percibiendo en mí cosas, aspectos negativos o positivos que impactan directamente en mi autoconcepto y autoestima. ¿Cuál ha sido la relación entre el cuerpo y la alimentación desde que somos pequeños hasta que transitamos precisamente por la adolescencia? ¿Qué sucede con el hambre y la saciedad en un TCA? Sin duda se pierden sensaciones físicas, ¿no? Esta parte de reconocer si tengo hambre o ya estoy satisfecha, eso se va perdiendo a lo largo de un TCA. Entonces fuimos describiendo cuáles son las pautas para retomar estas características. ¿Qué sucede actualmente con la sobrevaloración del cuerpo? Que si bien siempre ha estado presente, actualmente ha tenido un boom mucho más fuerte, ¿no? Hablamos un poco de cuáles son los factores protectores también, cuáles son los factores de riesgo que vulneran al adolescente o a la niña en este caso, qué es la autoestima, cómo se construye, qué es el autoconcepto y un poquito acerca de la regulación emocional. Bien, me voy a regresar un poquito para abordar brevemente algunos de los factores protectores y la temática de autoestima y autoconcepto, ¿vale? A nivel de protección, se ha encontrado diferentes factores protectores. ¿Ja? Número uno, que haya un adecuado desarrollo de las habilidades sociales, que la persona, la niña, el adolescente pueda comunicarse, pueda contactar, pueda adaptarse. ¿Ja? Eso fortalece de cierta manera su autoestima y su autoconcepto. Número dos, que tenga capacidad para regularse a nivel emocional. Si ya hablamos que en factores de riesgo teníamos estas características impulsivas, evidentemente del otro lado vamos a tener esta capacidad para regularme y regular mi impulsividad y adaptarme a las situaciones sin tanto malestar. ¿Vale? Tenemos otro factor protector específico que es la asertividad. ¿Cómo me comunico de manera asertiva en todos mis ambientes, tanto familiar, escolar, social? ¿Cómo logro comunicarme asertivamente? Que esto va muy de la mano con aprender a poner límites, que es básico para esta etapa y básico sobre todo para este tema de los TCAs. Otro factor protector es la capacidad que tengo de adaptación, cómo me adapto a las circunstancias que me toquen vivir. Y un último factor protector son cuáles son mis herramientas de afrontamiento, cómo afronto el malestar, cómo afronto el estrés. Eso me protege depende de cómo lo haga, me protege o me vulnera para desencadenar un TCA. ¿Vale? Evidentemente el papel de la autoestima y el autoconcepto es crucial a lo largo de esta investigación y en este recurso didáctico, y he hablado mucho de ello porque queremos potencializarlo y fortalecerlo para enfrentar esta sociedad, ¿no?
con más herramientas, sintiéndose las niñas y las adolescentes más seguras. ¿Qué es el autoconcepto? Es el cómo me percibo a mí misma. Evidentemente, si hay un autoconcepto positivo, habrá mucho mayor funcionamiento a nivel social, familiar, personal. Si yo me evalúo, me autoevalúo constantemente en negativo, pues mi funcionamiento no va a ser del todo bien. Y mi autoestima va de la mano, o sea, tengo mi autoconcepto, dependiendo de cómo esté de fortalecido, va a ser el grado de seguridad que tenga respecto a mí misma. ¿Qué sucede en un TCA? Por lo general, esta autoevaluación continuamente es negativa. Ahora sí, pasando a la metodología, ¿cómo fue que realizamos nuestro recurso didáctico? ¿Cómo lo fuimos construyendo? Y cómo fuimos construyendo ese fundamento teórico del que hablamos hace un momento. Utilizamos tres principales fuentes consultadas, que son Redalyc, Cielo y Science Direct, y algunas revistas en particular, como son la Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios y Elsevier. Algunas de las palabras claves que colocábamos para hacer nuestra búsqueda eran adolescencia, trastornos de la conducta alimentaria, imagen corporal, insatisfacción corporal, conductas de riesgo, prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y autoestima. Una vez teniendo la cantidad de artículos que recabamos, utilizamos tres factores de selección. Número 1, el año de publicación. Número 2, que tuviera que ver con la población infantil o adolescente, sobre todo. Y número 3, que estuviera enfocado en un análisis de características individuales, análisis escolares, familiares y socioculturales. Para la construcción del recurso didáctico, evidentemente utilizamos toda la información de investigaciones actuales, pero también algunos aprendizajes e información del módulo de trastornos de la conducta alimentaria del máster. Utilizamos la experiencia propia dentro del consultorio con adolescentes y la experiencia propia durante nuestra transición en la adolescencia también. Este es nuestro recurso didáctico. Como bien dijimos, tiene nombre Construyéndome, porque pretende que las adolescentes y las niñas vayan entendiendo su propia transformación. La etapa de la adolescencia por sí sola es caracterizada por una etapa de puros cambios. ¿Qué sucede? Las niñas y las adolescentes actualmente están luchando contra ello y eso es inevitable. Entonces, lo que pretende aquí es tener un proceso psicoeducativo de los cambios que se van presentando en esta etapa para entenderlo mejor y aceptarlo con mucha mayor autocompasión. El objetivo principal de este recurso es fortalecer los factores protectores y el proceso de autoconocimiento en adolescentes mujeres que transitan cambios significativos a nivel biopsicosocial. ¿Qué hicimos para construir este recurso didáctico? Número 1, elegimos la población destinataria, que fue niñas y adolescentes entre 10 y 15 años. ¿Por qué? Porque ya vimos que esta era la etapa crucial en donde podemos o potencializar los factores protectores o se nos van a ir hacia los factores de riesgo. La modalidad y la duración, elegimos 14 sesiones grupales y presenciales de 1 hora y media aproximadamente. Se van a realizar 2 sesiones por semana durante 1 mes y medio. Elegimos actividades por sesión con objetivos específicos basados, evidentemente, en nuestra columna vertebral, que es nuestras bases teóricas. Y realizamos el material por sesión en una página que se llama Canva. Vamos a revisar un ejemplo de sesión, ¿vale? Esta es la sesión número 3 de modalidad presencial y grupal.
en donde vamos a desarrollar el autoconcepto y la autoaceptación. ¿Cuál era el objetivo central? Reconocer su propio diálogo interno, mismo que se relaciona con el grado de aceptación que tienen consigo mismas. Los recursos necesarios son la hoja de trabajo con qué riego mi interior, una bocina y música relajante, una maceta, tierra, semillas y agua. Las actividades. Comienza la sesión con un breve resumen de lo visto y aprendido en la sesión anterior. Eso generalmente se realiza en cada sesión para ir consolidando el aprendizaje. Y se abre un diálogo reflexivo. Se agrega un nuevo tema al programa para aprender a reconocer la voz interna de cada una de ellas. Se hace una breve analogía con la vida de una planta o una flor. ¿Qué necesita una planta para crecer? ¿Cuáles son los ingredientes básicos para que crezca sana? Al final, se relaciona esta analogía con el interior de cada una de ellas. Reflexionar a través de la hoja de trabajo con que riego mi interior y hacerlo de manera individual para propiciar un estado de calma y de reflexión. Hablar de la importancia que tiene el diálogo interno en la propia aceptación de sí mismas y su autoestima. Continuar con la segunda parte del trabajo, buscando alternativas para modificar su propio diálogo interno, en caso de que detecten de que este diálogo suele ser negativo, punitivo, ¿no? Finalizar la dinámica con su kit de siembra, haciendo énfasis en la analogía antes mencionada. Su maceta será un reflejo simbólico de lo que pasa con ellas en su interior. Armar grupos de 3 a 4 adolescentes para comentar lo que vivieron durante la actividad y hacer un cierre con sus aprendizajes. Tenemos el tiempo destinado para cada una de las actividades y aquí tenemos una muestra de las hojas de trabajo. ¿Con qué riego mi interior? De este lado, del lado izquierdo, me parece, proponemos la primera actividad que dice, cierra tus ojos unos minutos y piensa en todo aquello que acostumbras a decirte. Aprovecha para incluir con toda sinceridad eso que te repites a diario. Del otro lado, la segunda actividad es, ¿qué puedo empezar a hacer diferente? Si bien ya detecté mi diálogo interior, ahora, ¿qué puedo empezar a hacer para modificarlo? Si es que necesito modificar algunos aspectos. Casi todas nuestras actividades tienen un breve recordatorio de lo que revisamos en la sesión, ¿no? Recuerda, si te cachas hablándote únicamente en negativo o reprochándote continuamente, tú tienes la capacidad de parar y modificar el sentido del discurso. Estos recordatorios, por lo general, son muy conductuales, ¿vale? Son herramientas conductuales que les permiten parar, frenar y hacer una modificación. Finalmente, la parte de abajo vemos el kit de siembra que se necesita para hacer esta analogía como representada ya a nivel tangible de lo que sucede con su propio interior. Todas las sesiones, las 14 sesiones, tienen una hoja de trabajo similar a estas que les presento por acá. Claramente cada uno con su objetivo principal, pero esta es como la temática y lo que utilizamos de machote para realizar las actividades, las hojas de trabajo. Conclusiones, llegando ya a la parte final. El diseño del recurso es práctico, concreto y diseñado especialmente para las edades propuestas. Cumple con los objetivos propuestos al inicio de la investigación. Número 3, aborda las diversas vertientes que tienen los TCAs. Utiliza la psicoeducación y la metacognición en las adolescentes. Por lo general tenemos como un inicio de sesión descriptivo donde utilizamos mucho el cuestionamiento y al final siempre hay un diálogo reflexivo, una consolidación de aprendizajes concretos. Entonces es una mezcla entre psicoeducación y metacognición.
Y finalmente las dinámicas combinan teoría, práctica y reflexión. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones con las que nos encontramos? Número 1, el programa aún no se pone en marcha. No lo hemos practicado, no lo hemos realizado. Si bien yo en sesión he realizado algunas de las actividades con mis adolescentes a nivel individual, es muy distinto hacerlo a nivel grupal, ¿no? Con diferentes adolescentes. Número 2, no se cuenta con un proceso de pre y post evaluación para obtener resultados objetivos y observables. Entonces, esta sería una limitación importante a tomar en cuenta. Y número 3, faltaría complementar sesiones con los padres de familia precisamente para abordar en conjunto lo que implica un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sale? Algunas de nuestras recomendaciones serían, número 1, un programa de capacitación previa a las facilitadoras, quienes se propone sean terapeutas. Número 2, tiene que haber una planeación con anticipación de las sesiones para adecuar el contenido al contexto de las menores. ¿Sale? Hay cosas que, no sé, tenemos aquí, por ejemplo, sesiones destinadas a Instagram. Pues sí, porque ahorita, en estos momentos, se sabe que Instagram tiene muchísima potencia a nivel social. Pero si este programa se hace en algunos años, igual y ya no es Instagram o TikTok, tendrá que ser alguna otra herramienta, ¿no? Entonces tendría que estar planeada con anticipación de acuerdo al contexto de las menores. Finalmente, agregar sesiones extras al final del programa para darle seguimiento al aprendido. Resolver dudas, ver cómo van, ver si han podido aplicar el contenido y los aprendizajes. Entonces, estas serían las principales recomendaciones. Hemos llegado al final de esta presentación y quiero hacer un especial agradecimiento a la familia ISEP por hacer posible mi crecimiento profesional y personal. Ha sido un gusto poder trabajar en conjunto con el apoyo de nuestra tutora y cualquier duda y comentario, seguiré pendiente por este medio. Muchas gracias por su atención. Un abrazo.